Gloria al Señor. Vamos a leer su palabra en reverencia al Señor. Enrique. 1 Corintios 3, la palabra del Señor dice así. Vamos a leer todo el capítulo. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de cada uno, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caído en discusiones necias. Muchas veces, Señor, no hemos edificado en el fundamento que es Cristo. Y gloria sea a ti, Señor, que es por tu gracia, es por tu obra que somos salvos. Y tú que conoces los corazones, los pensamientos, que escudriñas lo más profundo de nosotros, háblanos hoy para que podamos, Señor, ver nuestro pecado y no culparnos, sino arrepentirnos. Pero también ver a nuestro preciado tesoro, Señor y Salvador Jesucristo, la piedra angular desechada por los arquitectos, pero poder de Dios para salvación a todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Ayúdanos, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, a predicar este sermón en medio de situaciones difíciles, en medio de dolor, en medio de prueba. Sabemos, Señor,
que tú eres el que da el crecimiento y la madurez, y tú eres el que nos sostiene. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad, a predicarla a mí mismo, a mí primeramente, y a esta congregación, para tu gloria y para el avance del evangelio y el crecimiento de nosotros, para crecer en santidad y crecer en amor, porque siempre corremos a juzgar a otros. Pero ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos hable a nosotros y escudriñe nuestros pensamientos y motivos, que sean para tu gloria. Cambia nuestros afectos, Señor. Cambia nuestros deseos para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que tú, que todo lo sacas a la luz, Señor, tú eres santo. Y te pido que tu iglesia, Señor, hoy crezcamos en santidad, en amor por ti. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo trae un tema bastante triste para la iglesia en Corinto. Les habla como a bebés en Cristo, como a infantes, ya que seguían en divisiones, celos y discusiones entre ellos. Pablo tenía mucho que corregir en los corintios. Una lista: tenían graves errores doctrinales, divisiones, una forma de inmoralidad que aún ni se nombra entre los gentiles, pleitos entre ellos, reuniones corporativas de miembros de la iglesia problemáticas, malentendido y mal uso de los dones, amplia oposición al propio apostolado de Pablo. Y sin embargo, como alguien escribió, practicando la afirmación, Pablo los llama. En 1 Corintios 1:3 les dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo, ven la afirmación centrada en Dios. Por pura gracia es que nosotros hemos sido comprados y lavados, por pura misericordia. Y nosotros no somos mejores que los corintios, porque ellos fueron lavados por sangre, y nosotros también. Ni somos peores, sino que somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo los anima a enfocarse en lo importante, en quienes somos en Cristo, y que puedan crecer en madurez espiritual, y que puedan ser edificados y siendo conformados a la imagen de Cristo, viviendo para Dios en doctrina y en práctica, recordando lo que son y lo que tienen en Cristo, y que pertenecen a Cristo. Y por eso Pablo hoy nos va a recordar que nos pongamos, y nos exhorta que nos pongamos en unidad, a prueba, a ver si estamos, como dice en 2 Corintios 13:15, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Pablo nos llama en todo Corintios a examinarnos, a ser edificados en Cristo, a crecer en madurez para gloria de Cristo, ser conformados a la semejanza de Cristo. Y este sermón, hermanos, es para nosotros que tenemos que examinarnos hoy, avanzando en la unidad en Cristo, hoy, del presente, creciendo en santidad y madurando para su gloria. Ahora, Pablo, como explica bien R.C. Sproul, no está hablando de la doctrina de la salvación. Pablo pide a los corintios que examinen sus propias vidas en busca de la evidencia de la dicha salvación, como resultado de la salvación, una confianza en Cristo, una obediencia a Dios, un crecimiento en santidad, en fruto del Espíritu, en amor a otros cristianos,
en ser de influencia, en predicar el evangelio a otros, en compasión por los perdidos, en permanecer en el fundamento que es Cristo y que establecieron los apóstoles en la enseñanza apostólica. Y este es el testimonio del Espíritu Santo en ellos. Y el mismo Pablo en 1 Corintios 16:13 nos dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Porque el que crea que está fuerte, mire que no caiga. Y el Señor nos invita hoy, y vamos a ver cómo la iglesia de Corinto, que tenía estos problemas de divisiones, y esto es difícil para nosotros. Esta semana fue difícil preparar este sermón, y el Señor nos recuerda algo. De ahora en adelante tenemos que estar alertas, estar firmes, crecer en madurez, permanecer en Cristo, avanzando en unidad, como Pablo le dice en 1 Corintios 1. ¿Acaso Cristo está dividido? Jesús no está dividido. Quizá nosotros tengamos diferencias con otros hermanos. Quizá el pecado entra en una congregación y esa congregación sufre daño, y el nombre de Cristo sobre todo es blasfemado. Sin embargo, Cristo no está dividido. Cristo fue el que murió. No Pablo, no Cefas, no Apolo, no nosotros, no ningún pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y D.A. Carson, refiriéndose a los corintios: ahora bien, si los corintios son verdaderamente cristianos, comprenderán que Cristo Jesús está en ellos, que mora en medio de ellos. Y queremos ser una iglesia donde la luz no ha sido apagada, sino que Cristo mora en nosotros, y no solo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo, aquí no estamos hablando de salvación, ya vamos a ver más adelante. Estamos hablando de que Él mora en su iglesia, en medio de ellos, y es evidente porque Él salva, porque el avance del evangelio avanza, porque Él añade y salva personas, porque Él hace la obra en medio de nosotros de santificación, de crecer en amor, de crecer en madurez, de crecer en humildad. Comprenderán que Cristo Jesús está en ellos, a menos, claro está, que no pasen la prueba. Si Jesús está en ellos, entonces, como Pablo, deberían anhelar conocer algo de la mansedumbre y la dulzura de Cristo, algo de su debilidad. Y eso es lo hermoso y lo difícil, que el mundo no comprende, que la sabiduría de este mundo quiere pelear. La sabiduría de este mundo quiere ganar, pero nosotros perdemos y somos débiles para que Él sea exaltado. Y por amor a Cristo lo sufrimos. Ahora, ¿qué significa esto? Ya vamos a ver en el pasaje. Al igual que Pablo, buscarán no solo el poder de su resurrección, sino también la participación en sus padecimientos. Seguimos a Cristo a pesar de nosotros. Seguimos a Cristo aún cuando nuestros líderes fallan y pecan, y son llamados al arrepentimiento y son puestos en disciplina, porque la iglesia tiene las llaves para eso. Sin embargo, la iglesia avanza siguiendo a su líder de líderes, a su pastor de pastores, que es Cristo, y avanzamos en poder y en humildad. Avanzamos en poder de su resurrección, pero también en la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, como dice Filipenses 3:10. Hermanos, si viniste aquí a escuchar este sermón para buscar culpables, estás en el lugar incorrecto.
Este sermón es para ser más como Cristo. Sufrimos por amor a Cristo, amamos y perdonamos por amor a Cristo, le hablamos la verdad en amor a un hermano por amor a Cristo, ponemos en disciplina a alguien que peca por amor a Cristo, y este sermón lo aplicamos a nosotros primeramente y a nuestros corazones en el poder del Espíritu Santo, quien realmente lo aplica a nosotros por amor a Cristo. Y la pregunta para nosotros es: de aquí hacia adelante estamos edificando en lo imperecedero, en el fundamento que es Cristo. Y que Dios nos ayude. Recordemos que la misión es conocer más a Cristo, ser más como Cristo y predicar a este Cristo y este crucificado, seguirlo a Él y no andar en la sabiduría humana, sino que avanzar en unidad en lo más que podamos sin comprometer el Evangelio. No quiere decir que a todo vamos a decir que sí. No quiere decir que no se protege la iglesia. No quiere decir que cuando hay una herejía no la llamamos. No quiere decir que cuando alguien está en pecado no lo llamamos al arrepentimiento. No quiere decir nada de eso. Quiere decir que avanzamos en humildad, en mansedumbre, porque es lo que nos enseñó nuestro Maestro. Porque nosotros no somos mejores. Es por su gracia, su misericordia que estamos aquí. Y si olvidamos eso, estaríamos infiltrando la sabiduría humana y no la de Cristo. No comprometemos el Evangelio. El Evangelio lo predicamos fielmente. Muchos han muerto por causa de predicar el Evangelio. Y ese Evangelio avanza a través del sufrimiento muchas veces y la mayoría de veces. Seguimos a Cristo y a nadie más. Y seguimos a nuestros pastores y nos sometemos a nuestros pastores en cuanto estos se sometan a Cristo y su palabra. No deja, hermanos, muchos saben, no deja de doler, porque somos un cuerpo y duele ver iglesias que discuten, que se dividen, que se separan, discutiendo por personas, discutiendo por líderes, esto o aquello, y que Dios nos dé la gracia de predicar y escuchar este sermón. Con esa introducción, hermanos, por fin voy a entrar en el sermón. Primero quiero hablarles, iglesia, eres espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 4. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni aún ahora pueden. Pablo les está hablando como a personas que no reflejan que tienen al Espíritu morando en ellos, que no reflejan amor, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sino que como niños están en rivalidades y discusiones, y que Pablo les dice: no les puedo dar a beber, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Alguien explicaba que parecen estar movidos por impulsos enteramente humanos, con preocupaciones competitivas sobre el poder y el estatus, que demuestra su infantil falta de madurez. Por el estatus. ¿Qué iglesia tiene más miembros? ¿Quiénes tienen más esto o lo otro? El edificio mejor. ¿Quiénes? Y más en Corinto saben, existía esta sabiduría filosófica, y ellos querían
decir tal persona es mi líder, yo pertenezco a tal persona, para recibir este estatus. No andan en el Espíritu, no son hombres del Espíritu, ni mujeres del Espíritu. Sus decisiones muestran que están siendo afectados por la carne, que andan en los designios de este mundo. Ahora, son cristianos. Los corintios son cristianos, pero Pablo les dice, están actuando como niños inmaduros, como niños infantiles. No en madurez, sino en todos celos, en todo tipo de discusiones, en todo tipo de inmadurez. Y recuerden, Pablo les dice en 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es en competencia, en estatus, en poder, en dinero, en fama. La mente de Cristo está en hacer la voluntad de su Padre, en buscar y salvar lo que se había perdido, en santificar un pueblo para sí, en redimir un pueblo para sí, para alabanza y gloria de su gracia. La mente de Cristo está en llamar obviamente a los herejes por su nombre, pero en restaurar al caído, en amar al perdido. Y recordamos, Gálatas 5 nos habla, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. El mismo Pablo en 1 Corintios 5, en ese pecado que aún ni se nombra entre los gentiles, lo expulsan, lo sacan de la comunión de los creyentes, lo expulsan, lo entregan a Satanás. Y según algunos comentaristas, 2 Corintios 2 habla de esta misma persona, pero Pablo diciendo: restáurenlo, tráiganlo de nuevo. Me imagino ya se había arrepentido y ya había tomado los pasos de restauración y todo eso. Pero Pablo dice algo clave: para que no sea consumido, para que no sea agobiado. Hermanos, si nosotros seguimos en discusiones necias, el problema es que creemos que estamos haciendo un bien para todo el mundo, pero en realidad nos estamos consumiendo nosotros mismos. En realidad nos estamos mordiendo nosotros mismos. Y en realidad nos estamos afectando nosotros mismos. ¿Y cómo se vence eso? ¿Con qué el Señor nos lleva a eso? Y Corintios lo va a hablar. El amor cubre multitud de faltas. Somos edificados en el amor, dice Pablo. Ahora tú dices, ¿y dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la verdad? Porque todos queremos decir la verdad a la primera. Todos queremos llamar al que pecó a la primera. Pero ¿saben qué? Hay un lugar para eso. Se llama decir la verdad en amor. Primero, andar en unidad del Espíritu, caminar en la fe, avanzar en la fe, en la unidad del Espíritu. Y por último vemos este ciclo: decir la verdad en amor. Si nosotros no nos examinamos primero a nosotros, vamos a decirlo con enojo, con amargura. Lo vamos a decir no porque amamos al otro, sino porque queremos venganza, porque queremos algo. Y estas discusiones nos consumen a todos nosotros. Pero si lo decimos, haberlo lidiado con el Evangelio, y pienso, ¿cómo ando en unidad en el Espíritu? ¿Cómo camino en fe? ¿Cómo avanzo en la verdad? ¿Cómo le digo la verdad en el amor? Cuando ya pienso todo eso, mi corazón, Dios obra por el poder del Espíritu Santo, y por amor se lo digo. Y es la misma verdad. Es la misma verdad, pero no de un corazón amargado, herido, sino de un corazón que puso el Evangelio ahí. Dice, así como Dios
me perdonó en Cristo, yo también te perdono. Pero después de haber lidiado con eso, te digo la verdad en amor y te llamo al arrepentimiento, con los pasos que la Biblia nos habla. En ese sentido, Pablo sigue diciendo en 1 Corintios: les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora puede, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Cuando yo les digo no, yo pertenezco a esto, yo hago esto, ¿no son como hombres del mundo? Cuando lo hacemos para querer dividir el cuerpo, cuando lo hacemos para querer ganar una discusión solo por ganarla, pero realmente estamos pensando: ¿cómo yo puedo apuntarle a Cristo a mi hermano? ¿Cómo yo puedo ayudarlo? ¿Cómo yo puedo primero sacarme mi viga? Porque si yo me saco el tronco, yo puedo ayudarle a mi hermano a sacar la viga de su ojo. Y todos pecamos de muchas maneras y necesitamos ayudar a nuestros hermanos, muchas veces enseñando cómo pedir perdón. Segundo, hermanos, ¿qué es lo que eres? Pablo les dice a la iglesia aquí: ¿qué es lo que eres? Mira el versículo 5, lo que dice: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Iglesia, eres colaborador, servidor en la labor de Dios. Y sigue diciendo: ¿qué es pues Apolos? Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Somos colaboradores, somos servidores en la labor de Dios. Un pastor lidera, sí, un pastor enseña, predica, pero un pastor es un siervo, debe ser un siervo, y como muchos han dicho, debe oler a oveja. Un pastor es un colaborador en la labor de Dios que tiene una función y un rol diferente al que tú tienes, pero es un siervo, y es un siervo que debe reflejar a su Señor. Y ahora unos siembran, usa aquí una analogía, una metáfora de agricultura. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento, hermanos, no nosotros. Y cuando una iglesia crece en madurez espiritual, porque ¿qué es el verdadero crecimiento? No necesariamente en números, eso es algo externo que lo podemos ver, pero realmente una iglesia debe de crecer de ser un infante, un bebé espiritual, a madurez espiritual. Y eso solo viene por el poder del Espíritu Santo, andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, practicando, cuidando nuestra conducta, no solo nuestra doctrina, sino nuestra conducta, cómo nos conducimos en la casa de Dios, cómo nos conducimos en nuestro hogar. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, iglesia, eres colaborador, servidor en la labor de Dios. Hermanos, la iglesia, y es una tentación muy grande, no es una plataforma para construir una personalidad de un líder. Y muchas veces la plataforma, subir a este púlpito, enseñar, predicar, es lo que muchos anhelan, y todos somos tentados a eso. Pero si olvidamos que somos servidores y colaboradores, tengamos mucho cuidado, porque cada uno recibirá, dice el versículo 8,
El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Y ya vamos a ver de qué está hablando, de esa recompensa. Cada uno, hermanos, un día recibirá la recompensa de su propio trabajo, y Dios, que escudriña los corazones, sabe y conoce nuestras motivaciones, o sabe si luchamos contra nuestras motivaciones incorrectas, porque de esta parte de la eternidad todos tenemos motivaciones incorrectas, pero todos tenemos que luchar contra ellas, y que de nuestra boca salga: gloria a Dios, su nombre es exaltado. Él es el que lo hizo, Él es el que te salvó, Él es el que te dio ese trabajo, Él es el que sanó, Él es el que te ayudó, Él es el que te sostiene. No nuestras filosofías o formas de gobierno o sabiduría humana. Es Dios quien da el crecimiento. Ahora, la iglesia también eres el cultivo de Dios. Mira el versículo 9b. Eres el cultivo de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Recordamos en 1 Corintios 8 que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un conocimiento sin amor, un don, una habilidad sin amor, puede envanecernos, puede llevarnos a creernos que es porque yo me las puedo, o porque ya llegué, o porque ya me las sé, o porque estudié en el seminario, o porque hice esto, aquello o lo otro. Así que cuida tu doctrina y cuida tu conducta. Fue el mismo Pablo que nos llama a cuidar nuestra doctrina, como regamos, como plantamos, pero también nos llama a reflexionar de cómo lo aplicamos. Y fíjense que la forma de cómo lo aplicamos no es enséñaselo a otros. En la enseñanza eso implica enseñarlo a otros, pero implícitamente aquí yo lo veo a que nosotros somos el cultivo y nosotros debemos de ser regados, debemos de ser crecer en su palabra por su poder. ¿Cómo estamos creciendo en conocimiento? ¿En conocimiento de qué? De nada más información, o en conocimiento de Cristo, en estar y permanecer con Cristo. Estamos creciendo en piedad, en el evangelio, en semejanza a Cristo. Estamos caminando en la verdad. Estamos andando en amor. El teólogo Anthony Tisselton escribió muy acertadamente: la condición principal para la fertilidad y el crecimiento es Dios. Dios da el sol, la lluvia y los nutrientes. La condición secundaria es la supervisión de los jardineros, que plantan como Pablo y riegan como Apolo, de acuerdo con las instrucciones dadas por el dueño del campo. El campo en sí tiene el potencial de permanecer estéril o silvestre, o de producir una cosecha. Hermanos, estamos siendo fructíferos, estamos andando en el Espíritu, y todos tenemos que examinarnos si estamos creciendo en amor por Cristo y en un odio por el pecado. Nosotros somos el cultivo y necesitamos ser cuidados. Pablo nos enseña aquí ser cuidados, ser alimentados, ser nutridos. Necesitamos crecer en santidad, ser más como Cristo, y eso solo sucede en dependencia de Él, porque Él es el que da el crecimiento. Eso solo sucede buscando los medios de gracia que Él ha provisto para ser más como Cristo, como la oración, como la lectura de la palabra, como el que robaba ya no robe más. El negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo. ¿Qué significa eso? Significa que nos desvestimos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, nos revestimos del nuevo hombre en Cristo.
La vieja vida quedó atrás, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Estamos avanzando todos los días, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz de Cristo, o seguimos poniéndonos el viejo hombre que le gusta el chisme, que le gusta la murmuración, que le gusta el pelear, que le gusta el discutir. Y todos pecamos de muchas maneras. Y yo soy el primero de todos. Siempre uso esta ilustración con el ministerio de media o cualquier ministerio para un nuevo voluntario. Les digo, bueno, todo lo que hacemos en Cristo, si realmente lo hacemos en Cristo, somos colaboradores en la labor de Dios. Pero también les digo, necesito que los domingos, en el pasado cuando teníamos muchos más que servían, les digo, tratemos de ser embajadores para que otros vengan y sirvan, para que tú también puedas sentarte los domingos sin distracciones a adorar al Señor y recibir. Porque yo sé que estos meses todos nosotros hemos estado sirviendo bastante, y doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes, por el amor a los hermanos, por cómo el Señor les ha dado la fuerza, el valor para servir, para colaborar en la labor de Dios. Y obviamente también tenemos que cuidarnos unos a otros para hacer el cultivo también y estar con Jesús nada más, no como Marta haciendo cosas que no está mal en sí, pero lo más importante, dijo Jesús, es estar con Él. Y necesitamos ayudarnos unos a otros, llevarnos las cargas unos a otros, animarnos unos a otros al amor, a las buenas obras, al no dejarnos de congregarnos, al amar a nuestros hermanos, a preocuparnos en lo más importante, que es en la fe de nuestros hermanos, como dice 1 Tesalonicenses 3. Nosotros somos el cultivo y necesitamos ser regados, cuidados, alimentados, nutridos. Necesitamos crecer en santidad, ser más como Cristo. El pastor Miguel Núñez decía que hay varias causas por que muchos líderes caen. Uno, obviamente, es la inmoralidad sexual, el adulterio. Otro es el orgullo. Otro es las finanzas, decisiones en las finanzas. Pero hay uno que él dice que poco se habla, y que poco se habla es el estancamiento espiritual. Y que él una vez aconsejó a un pastor, y este pastor le dijo: ¿hace cuánto, le dice el pastor Miguel, dejaste de crecer? Y este pastor le dijo: hace 10 años, con lágrimas. Y él ya estaba quemado, ya estaba cansado, ya estaba agotado. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en servir, y eso es parte vital. Pero también, hermanos, tenemos que cuidar en ser el cultivo de Dios, en que Él nos nutra, en que Él nos haga crecer, en cuidar estar con Él, en andar con Él, en meditar en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo de buen nombre, en todo lo puro. Porque si dejamos de crecer, corremos el peligro también de ser descalificados. ¿Por qué? Porque, como decimos, nada más el cascarón está ahí. Andamos en otro lado, y solo el cascarón viene a la iglesia. Pero nuestra mente no está en Cristo. Nuestra mente no está en Él, ni en sus cosas. Ya no lo hacemos por amor, ya no lo hacemos con gozo. Y a mí me ha pasado, hermanos. Ya no lo hacemos por amor a Cristo, sino que lo hacemos porque esta iglesia tiene que crecer, no podemos dejarla morir. No, hermanos, nosotros no podemos hacer crecer nada. Él es el que da el crecimiento. Nosotros regamos y plantamos y somos el cultivo, y por amor a Cristo lo sufrimos todo. Por amor a Cristo predicamos el evangelio, y por amor a Cristo nos congregamos. Pero Él da el crecimiento, no nosotros. No nosotros.
Y por eso tenemos que recordarnos este mensaje. Luego Pablo usa otra metáfora. Iglesia, eres el edificio de Dios. El edificio de Dios. Mira el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Otro fundamento, dice, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la piedra angular. Hechos 4, 11, 13 dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La gente reconoce que tú y yo hemos estado con Jesús. A veces no, hermano. A veces la gente sabe más de mis chistes que de Jesús. Y eso me entristece. Me entristece. A veces la gente conoce más de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de nuestras pasiones, de nuestros hobbies. Y no está mal en sí mismo que tengamos pasatiempos, que tengamos esto, que tengamos lo otro. Pero la gente sabe que andas con Jesús, que caminas con Jesús. En primer lugar, un edificio reposa sobre un cimiento, y la iglesia no es iglesia a menos que repose sobre el cimiento o fundamento de Jesucristo. Y como dijo un teólogo, en segundo lugar, un edificio debe mantenerse unido mediante la dependencia mutua e integración de sus componentes. Usted no pone la puerta aquí y el edificio allá. ¿Ha visto esas casas que solo tienen el portón y no hay cerco? Y hay gente que todavía entra por la puerta. Pero bueno, juntos nos comprometemos a la santidad, al amarnos unos a los otros, por velar la fiel predicación del evangelio, a llevarnos las cargas unos a otros, a apuntarnos a Cristo y, como les decía, preocuparnos principalmente en la fe. Y la metáfora del edificio excluye el individualismo y cualquier autonomía. Tisselton dice: esto anticipa la imagen del cuerpo en el capítulo 12. Para trasladar la metáfora a los términos actuales, el techo no puede decir a las paredes: no te necesito. Utilizando el lenguaje de 1 Corintios 12:21 de los miembros, la puerta no le puede decir: porque no soy pared, no pertenezco al edificio. Aún en eso hay humildad y sabiduría del Señor. Nos necesitamos unos a otros. En tercer lugar, un edificio es el resultado de un proceso de edificación. La edificación es un tema principal en la epístola a los Corintios. El amor edifica, 1 Corintios 8:1. Mientras que las lenguas simplemente edifica al que la habla, es decir, no construye o edifica la comunidad como tal. Para varios pastores y teólogos, el tema de edificar, de la edificación, es un tema central en Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando con problemas y dificultades y les dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, son el edificio, que son edificados en el fundamento que es Cristo, y no edifiquen en nada más, sino que en ese fundamento. Así que el corazón del evangelio es levantar y exaltar a Cristo, edificándonos sobre el fundamento que es Él, no sobre otro fundamento, sino sobre el fundamento que es Cristo. Iglesia, también cuida que no edifiques con cosas perecederas y pasajeras.
Mira lo que dice el 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Está hablando que va a haber un día del juicio, el día del Señor, donde aquellos cristianos que hayan hecho las cosas en Cristo con cosas no perecederas, como oro, como plata, como piedras preciosas, cuando sean pasadas por el fuego, por este fuego de purificación de esas obras, no está hablando de salvación del siervo, del colaborador, del trabajador, del cristiano, sino que está hablando de las obras, estas obras que fueron hechas en Cristo recibirán una recompensa. Pero las cosas perecederas como la madera, el heno, la caña o la paja, cuando el fuego venga, este fuego purificador, serán destruidos, porque no fueron hechas en Cristo. Fueron construidas, edificadas con cosas de este mundo, con cosas que perecen. Y Gordon Fee, uno de los que tiene el mejor comentario en Corintios, él afirma: al final de la analogía anterior, Pablo hizo un cambio abrupto de metáforas al edificio de Dios, que ahora se propone desarrollar al mismo tiempo, aunque sigue tratando el mismo tema general de la iglesia y su liderazgo. Claramente cambia al énfasis, retomando el tema de que cada uno será recompensado según su propio trabajo, que lo vimos en el versículo 8b. Y Pablo se preocupa por advertir con el lenguaje más enérgico posible a quienes actualmente están edificando la iglesia. El párrafo comienza con la imagen misma, seguidamente por la advertencia, tras volver a su propio rol y enfatizar de nuevo el corazón de su evangelio, que es Jesucristo. Hermanos, sigue diciendo ahí en el versículo 13: todo va a salir a la luz, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Un día, hermanos, si tú quieres decirle la verdad a muchos, a mí me pasa, quiero decirle la verdad a unos cuantos, el Señor me recuerda que un día Él traerá todo a la luz, aún mi pecado, y yo tengo que estar firme en el Señor y arrepentirme, confesar mi pecado, porque un día aún mi obra, lo que haga en Cristo, va a ser pasado por el fuego. Y si no fue edificado con cosas imperecederas, miren lo que sigue diciendo: un día daremos cuentas a Dios de cómo edificó cada uno. Versículo 14 y 15: si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ahora, la Biblia no nos habla de la naturaleza de estas recompensas. La Biblia no nos habla de eso. No nos habla de qué recompensas son. En este caso, nos habla de una recompensa. Y nos habla de que los que fueron hechos con cosas perecederas como paja, caña, será quemado y será destruido. Dice que sufrirá pérdida. Sin embargo, aquí no está hablando de la salvación. Dice que él será salvo, porque la salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, aunque así como a través del fuego. El juicio final, como una iglesia gloriosa, toda la iglesia del Señor, en el juicio final la iglesia será gloriosa y los responsables de dicha construcción recibirán su merecida recompensa, lo cual en sí mismo es una expresión de gracia, porque Dios no debe recompensa a nadie por la obra.
todavía aún eso es una expresión de gracia. Así que aún eso decimos gracias, Señor. Y luego viene algo más fuerte. Dice: iglesia, eres el santo templo de Dios. Dios juzgará a los que destruyen su iglesia por divisiones y sabiduría humana. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 16, 17. Dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Es una advertencia dura. 2 Corintios 6:1 también nos recuerda: y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios, como dijo alguien, no es una razón para pecar, sino que es una razón para agradecer al Señor y obedecerlo en su fuerza, y seguirlo en su fuerza, en su poder. Pero aquellos que tienen la gracia de Dios como una gracia barata, como una gracia en vano, peligroso, peligroso. Ahora, aquí no está diciendo, acuérdense que en este aspecto el cristiano es el lugar donde mora el Espíritu, y el templo de Dios se nos llama como que somos el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. También mora en nuestro lugar, pero mora en el creyente. También está en medio de nosotros, pero específicamente está hablando de que se tabernaculizó, o sea, hizo morada en nosotros, en su iglesia. Y vemos que la iglesia reunida, congregada, nosotros en el día del Señor somos ese templo, somos la iglesia. Ahora, aquí no está hablando, hermanos, algo distinto al versículo 15, de que, bueno, entonces Dios los va a destruir, o sea, pierden su salvación. No, quizá algunos comentaristas dicen acá que quizá está hablando de algunos que se extravían de la fe, que probaron, que vieron. Quizá está hablando de algunos que se extraviaron, de algunos líderes que dividieron la iglesia y se extraviaron. Quizá está hablando de eso, pero no está hablando de dos cosas aquí. Quizá está hablando que no eran salvos, y que aquellos que dividen la iglesia, que no son salvos y que dividen la iglesia, Dios los destruirá. Ahora, también esto es algo, una advertencia para nosotros, porque todos nosotros podemos estar expuestos a cosas o ir en una trayectoria de cosas horrorosas, como ir en contra de uno de los pequeñitos del Señor, de uno de los suyos del Señor, de su iglesia del Señor. Y eso es algo grave, porque el Señor destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Y esto trae la gravedad del asunto, de no tomar a la ligera las cosas del Señor, la iglesia del Señor, porque es algo santo, es algo puro. No nos está diciendo aquí que va a perder la salvación, no. Está hablando como una advertencia fuerte. Pero si Dios destruye a alguien en este sentido, es porque esa persona no fue de Él, nunca lo conoció, nunca estuvo con Cristo. Pero iglesia, para terminar, ustedes, nosotros pertenecemos a Cristo, y esa es la esperanza que tenemos. Mira lo que dice el 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Hermanos, no es por nuestra sabiduría, y el Señor nos llama a la humildad aquí.
El Señor termina otra vez, Pablo termina otra vez llamándonos a la humildad. Si alguien no muestra humildad en esto, que no se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Ya vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2 que lo que es necio aparentemente necio ante Dios es lo más sabio de Dios ante el mundo. Y la necedad de Dios, la cruz que es necedad para el mundo, para nosotros es poder de Dios, es salvación, porque a través de la humillación Cristo fue exaltado. A través de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y todos aquellos que vean a Cristo exaltado, resucitado y se arrepientan de sus pecados y crean en Él, Dios los perdona y los salva. Pero muchas veces nosotros queremos meterle algo ahí, queremos meterle nuestra sabiduría. Quizá esto funcione, quizá este video, y yo sé hacer videos, ¿verdad? Quizá este videíto ahí, quizá estas fotos, quizá este sistema, quizá esto por acá. Y allá ando yo, Señor, quizá esto funciona, quizá esto. Y el Señor nos recuerda, el crecimiento lo da Dios. Tú sé fiel en regar la palabra, tú sé fiel en plantar la semilla. Tú sé fiel, yo me encargo del crecimiento. El Señor da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Pero a veces nosotros queremos, con cosas de este mundo, querer hacer crecer la cosa, mantener la cosa. Pero no, la iglesia del Señor es un templo de Dios viviente y debe ser santa para el Señor. Debe maravillarse en reverencia, en un gozo reverente ante Dios por la asombrosa gracia y misericordia que Él ha tenido con nosotros y por el grande amor que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Iglesia, perteneces a Cristo. Mira, para terminar, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Son inútiles para salvar, son inútiles para ayudarte. Solo Dios puede salvarte, solo Dios puede perdonar pecados, solo Cristo te puede llevar al Padre. Nosotros podemos apuntarte, nosotros podemos decirte, ahí está, Él es. Pero nadie puede salvarte de nosotros, solo Cristo. Él fue el que murió en la cruz. Así que nadie se jacte en los hombres. Nosotros admiramos a predicadores, que Paul Washer, que esto, que el otro. Admiramos a Calvino, a Lutero, admiramos a muchos, Jonathan Edwards, admiramos John Piper y no sé, tú nómbralos. Hermanos, pero también son hombres. También son hombres. Ahora, ¿y por qué lo dice Pablo? Porque todo es de ustedes. Wow. Aún los pastores que Dios da a la iglesia como un regalo son de ustedes. Son un regalo del Señor. Aún Pablo que siembra y Apolo que riega son de ustedes, porque son un regalo del Señor y somos juntos colaboradores en la labor de Dios, ninguno superior al otro. Cristo es el supremo, el exaltado. Nosotros tenemos funciones distintas, pero somos uno en Cristo y son uno para el otro y el otro para el otro. Son de nosotros, somos de nosotros. Y Jesús no se queda ahí, Pablo no se queda ahí, sino que dice, ya sea Pablo o Apolos
o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes, todo es de nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Romanos 8, 17 y 18 dice: si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, ¿qué dice? Padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ustedes, iglesia, son de Cristo. Somos de Cristo, y como somos de Cristo, por amor a Él lo sufro todo, dijo Pablo. Si alguien nos critica, y si es verdad, nos arrepentimos. Pero si no es verdad, por amor a Cristo lo sufro. Por amor a Cristo les extiendo gracia, les extiendo perdón, les extiendo así como Cristo me extendió a mí. No significa que las cosas sean iguales o que la confianza sea la misma. Significa que Dios está obrando en mi corazón y por amor lo sufro, por amor a Cristo y por amor a mi prójimo. Lo sufro porque soy heredero con Cristo y todo es de nosotros. El universo, todo, la vida, la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo, por el cual Pablo sufre penalidades y nosotros tenemos que también. Y esa es la esperanza gloriosa, que no sufrimos como los del mundo, sino que sufrimos como los que tenemos esperanza, que vamos hacia Él, y que el que comenzó la buena obra en nosotros nos va a sostener hasta el día de Cristo, cuando nuestras obras sean recompensadas. ¿O no? Hermano, si yo entro y no hay recompensa, yo quiero estar con Cristo, gloria a Dios. Si Él me salva, gloria a Dios por su misericordia y su gracia. Al final de todo, toda rodilla se doblará ante el Rey. No habrá corona, no habrá recompensa que iguale a Cristo, porque lo conoceremos como Él nos ha conocido, y le adoraremos y le exaltaremos y le conoceremos plenamente. Y Él enjugará nuestras lágrimas. Él enjugará, como alguien dijo, nuestra última lágrima. Ya no habrá más llanto, no más dolor, no más divisiones, no más discusiones. Solo Cristo resucitado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios y Padre, te adoramos y te exaltamos, porque tú mereces la gloria, tú mereces el honor y la honra. Ayúdanos, Dios, a verdaderamente poner en práctica lo que tú nos enseñas en tu palabra, a decir la verdad en amor, a avanzar en la unidad del Espíritu, a caminar en la verdad, a reflejar a Cristo. Transforma nuestros corazones. Si hay alguien aquí, Señor, con amargura por lo que pasó, obra en sus vidas, Señor. Obra, Señor. Así como tú nos perdonaste, así nosotros extendemos gracia y perdón. Y eso no significa que las cosas se arreglan, pero significa que tú estás obrando en nosotros y ayudándonos a crecer en madurez para ser más como Cristo. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos honrarte a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Sosténnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.